mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día que estás viendo esta grabación. Bienvenidos al episodio 174 de La Dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Mi nombre es Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentra Ángel Martínez y Omar Cabrera. Les recuerdo que pueden suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, iHeartRadio, Spreaker. También puedes conseguir nuestro contenido en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube con nuestro nombre, Sports Are Us Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de las grandes ligas y estamos ya en la recta final. Muchos equipos ya han ponchado su boleto oficialmente a la postemporada. Hay equipos que se están ahí bandeando para ver si pueden coronarse como campeones de sus respectivas divisiones. Hay equipos que están tratando de evitar lo que es el cruce del wild card. Vamos a ponernos al día un poquito del béisbol. Sabemos que, pues dado a que muchas de las veces estamos sacando solamente un episodio semanal, pues es difícil cubrir todos los temas habido y por haber, pues porque pues es complicado. Pero en fin, pues vamos a tratar de hacer lo mejor posible, de ponernos al día con el béisbol de las grandes ligas. Antes de arrancar con esto, el compañero Martínez está en nuestra liga de Fantasy Baseball compitiendo por el campeonato de la liga, ¿verdad? Y obviamente, pues, yo sé que esto no es el Fantasy Corner Baseball Edition, pero hay que celebrar al compañero, ¿verdad? Que llegó a la final. No le ha ido muy bien en la final, pero bueno, Martínez, ¿cómo te sientes, verdad? Has tenido una buena temporada, llegaron a la final los dos mejores equipos de la temporada regular, el 1 y el 2, y hasta ahora, pues, tu equipo no trajo los bates a esas últimas semanas. Háblanos un poquito de tu temporada de Fantasy Baseball. Bueno, usas el término compitiendo en la final y yo creo que el término está equivocado porque realmente no. El compañero con el que estoy jugando me la está dando y yo voy a intentar hacer todo lo posible para no coger una chiva. A ese nivel estoy, porque pues, por decir que no la cogí, porque me ha pasado algo bien curioso. Las últimas dos finales que he jugado, contra quien he jugado la final, han tenido repleto de jugadores de los Bravos de Atlanta. Y es horrible porque por alguna razón esa gente es tan caliente en esta fecha. Las dos veces me ha pasado lo mismo y es horrible, pero nada. Fue una temporada bien. La última vez que llegué a la final fue diferente. Yo vine a hacer los playoffs en la última fecha y fui poco a poco buscando jugadores hasta que llegué, ¿verdad? Esta temporada fue una temporada un poquito más consistente. ¿Verdad? Mi equipo estuvo bastante sólido toda la temporada en jonrones, robo de base, hits, picheo y todo lo que fue mi equipo en la temporada, pues en esta semana, pues la semana más importante, pues se cayó. Parece que me cargaron todo el año y hasta aquí llegaron. Se calentaron, se enfriaron en el peor momento, lo cual, ¿verdad? Como en la vida real, muchas veces la Serie Mundial la gana el equipo, quizás no el mejor equipo, pero el equipo que llegue más caliente en ese momento, y hemos visto eso un sinnúmero de veces, ¿verdad? Y quizás hablemos un poquito más sobre eso más, ahorita, ¿verdad? Pero definitivamente, pues en cuanto a la final no me ha ido bien, pero ha sido una temporada bien exitosa. Hay unos compañeros que están en el, ¿verdad? Que hacen el Pirra, Fernan, que son los que hacen el Fantasy Corner de Baseball Edition. Y el compañero Fernan, jugamos la serie pasada y fue una serie bien fuerte hasta lo último. Se decidió hasta el último momento el domingo y compañero, pues yo lo felicité, le escribí que fue tremenda, pero pues el maestro en este caso le ganó el Rookie of the Year, así que pues y parece que lo dejé todo en la semifinal porque en la final no llegué, toca admitirlo, me la están dando, una pelea bochornosa. Amenacé con salirme de la liga si no ganaba, porque yo soy de los que entiendo que está muchos años en una liga y no la gana. Tú lo que estás es vendiéndole sueños a la gente y yo tengo dignidad y yo me voy a, estoy hablando de pelota por si acaso, y estoy considerándolo si pierdo la final y darle paso a otro que haga mejor trabajo que yo, así que pues estoy considerándolo todavía. Ha hecho un buen trabajo, yo creo que ha representado dignamente al equipo de Sports Are Us Podcast. Curiosamente, hace un par de semanas, Omar y yo estábamos hablando tras bastidores, o los tres estábamos hablando tras bastidores, en referente a la presión
que nosotros mismos pues nos ponemos al tener lo que es el segmento de Fantasy Corner. O sea, tenemos pues los segmentos de Fantasy Corner, Football Edition, Baseball Edition y Basketball Edition. Y pues, o sea, es complicado. El año pasado en una de las ligas, en la liga principal de nosotros no nos fue bien, estuvimos fuera de los playoffs. Y Omar nos estaba regañando tras bastidores y decía, esto no puede volver a pasar. O sea, get your shit together, esto no va a volver a pasar. Ustedes se ven de abochornar, nos estaba regañando, esto pasó, true story. Omar puede, ya invito, le puede decir su versión, pero al final del día yo le decía, pero bueno, estamos bien. O sea, incluso en esa liga, pues, en Football Edition, con nosotros está el compañero Anthony, que fue a la final. Esa liga, pues lamentablemente, dado a la situación de Damar Hamlin, pues a ese juego no definirse, pues alteró la final y no se pudo coronar un campeonato, pero él ganó en la liga de Dynasty de igual manera, o sea que llegó a dos finales de nuestras dos ligas principales. Y Omar la ganó la temporada anterior. Omar ganó campeón, el actual campeón de esa liga de la UACO es Martínez. O sea que yo decía, bueno, estamos haciendo un buen trabajo a nivel general, hemos hecho un buen papel, hemos llegado a finales. El menos que ha tenido éxito en todo esto desde que empezó los Fantasy Corner ha sido yo, para ser honesto, porque ustedes han coronado campeones en las ligas. So, vamos bastante bien y la de pelota lo ha hecho bien. Yo creo que a pesar de que no te has podido coronar campeón y que realmente en las dos finales no te ha ido bien y ha sido lo que tú dices, es la misma cosa. Ha jugado contra dos fanáticos de los Atlanta Braves. Tienen medio equipo de Atlanta en su roster en los 2 años y los dos vienen y se caen. O sea, Atlanta en esas 2 temporadas estaban jugando espectacular, pero da la mala pata que se calienta en esa racha ridícula. Y en fin, pues el resto es historia, donde pues actualmente pues, estamos viendo lo que está pasando en esa liga, pero a nivel general yo creo que la familia Sports Podcast ha representado bastante bien. Y hay que mencionar que en eso de Fantasy Corner de esta temporada, que la maneja Pirra y Fernan, como dijo el compañero Martínez, ellos llegaron a la final. Omar llegaron a los playoffs, quiero decir, discúlpame. Los dos llegaron a los playoffs. Lamentablemente se cruzaron en primera ronda, uno no pudo avanzar a la próxima ronda porque pues, uno de los dos se tenía que ir. Y Omar que ha salido ha sido parte de Fantasy de pelota, hizo los playoffs. Y les voy a decir algo, y no es lambiendo de ojo a aquel compañero, él sabe que yo le subamos con todo si hace las cosas mal. Fácil. Este año yo no veía cómo él iba a hacer los playoffs. Él podrá hablar de eso más después, ¿verdad? Pero yo no veía cómo, porque el equipo no se veía bien. Y él poco a poco fue entendiendo lo que estaba bien, lo que no iba a ganar nunca. Y de ahí se agarró y estuvo a punto, mira, así de eliminar al que ahora me está atormentando a mí en la final. Literal, estuvo bien cerca. O sea, él estuvo ganando casi toda semana. Y lamentablemente pues al final como que el compañero hizo una remontada, hizo unos buenos movimientos. Hay que darle crédito también al otro compañero que hizo unos movimientos bien importantes para sacar la semana, y el resto es historia. Pero en fin, Omar, ¿algo quieras decir al respecto del desempeño de Martínez o de tu desempeño a nivel de fantasy? El mío no. El compañero que va a ganar campeón contra mí no hizo ningún movimiento. Fue que los Bravos de Atlanta se calentaron al final. Y pues yo sé que hay una estrategia poco agradable entre la mayoría de la gente que juega Fantasy, donde dice que tú no puedes tener 2 o 3 jugadores de una misma alineación. Pero si el equipo está caliente, sí funciona. Yo tengo 3 jugadores de los Orioles de Baltimore, él tiene 3 jugadores de los Bravos de Atlanta. Obviamente los 3 jugadores que él tiene de los Bravos de Atlanta son mejores de los que yo tengo de los Orioles, pero yo gané el juego hasta el domingo, hasta el último día. La razón por la que yo pierdo es porque Baltimore va a jugar a Boston, hace 14 carreras y ninguno de los 3 jugadores que yo tenía de Baltimore batearon. Fueron 14 carreras sin ellos 3. Y los 3 jugaron. Y el equipo del se calentó esos últimos 2 días. Fue monstruoso. Es que Atlanta, que probablemente lo vamos a hablar ahorita, Atlanta es un monstruo de equipo. Entonces,
problema es que cuando esos panas dan hit, hay gente en base y ahí los stats se montan. Pero yo con él, como sabía que no le iba a poder ganar en el bateo, que lo gané hasta el sábado, traté de remontar en picheo, pero técnicamente tenía que ganar un stat de bateo porque él me ganó lo que serían los saves, porque tampoco a mí se me lesionaron 2 closers y me ganó la RBI como por 6 de sábado para domingo. So, ahí se fue el juego. Martínez, yo creo que, o sea, yo entiendo tus ganas de retirarte de la liga, entiendo cómo te sientes, pero yo creo que en esta liga, que probablemente es la segunda más difícil que jugamos de todo Fantasy Sports que jugamos, yo creo que yo me uno a la liga completamente, como te digo, caballo, tengo un reemplazo si te vas. Qué sucio. Al que deben de reemplazar de... Me voy. Ahora no me voy nada. Sí. En récord. Cojo un archivo, ahora no me voy a ir. Mira, el que deben de reemplazar de esa liga, el que deben de reemplazar de esa liga es a mí y no es vacilón. O sea, yo estaba hablando con esto con Martínez, hemos hablado de esto en varias ocasiones. Yo no he lucido bien desde que empezamos con esto del podcast, especialmente los segmentos de Fantasy Corner. Y pues realmente yo decía, mano, ha sido mucho mi desenfoque porque estoy trabajando otras cosas, otros bastidores a nivel personal, laboral, y son muchas cosas que se han amarrado y realmente pues, el plano de lo que es Fantasy Sports a nivel general no ha sido mi enfoque número uno, a pesar de que sí pues tengo contenido que sacamos y que participo del mismo. Y yo le dije a los muchachos, estaba hablando con Martín, yo le dije, yo le voy a meter este año, me voy a enfocar full, y una de las ligas que quería enfocarme bastante era la de béisbol. Y man, no me fue bien, o sea, no me fue bien, independientemente de que no hay excusa. O sea, yo puedo decir, y pues, me voy a creer o no, o sea, en años anteriores mi enfoque no ha sido el mejor. Este año yo dije como, coño, me voy a enfocar, voy a hacer asignación, voy a buscar, voy a empapar, voy a ver juegos de pelota, voy a hacer todo lo que se supone que tú hagas para tener éxito en esta liga. La liga es dura, o sea, y hay que darle mucho crédito a los compañeros que están en la liga que son durísimos y que realmente son bien agresivos a nivel de los waiver pickups, mueven sus equipos constantemente y todo lo demás. Pero, mano, yo no en esa liga en particular yo no doy la talla. O sea, es una cosa bien fea como las cosas me van y como me fueron este año. O sea, este año yo no tuve ni un segundo de break. O sea, en un momento yo simplemente empecé a entender de que mis oponentes estaban teniendo 40 bats más que yo. Y decía, yo estoy haciendo algo mal aquí, porque es que yo no entiendo. Yo estoy firmando jugadores, estoy moviendo... Pero bueno, eso para llevarlo para allá a lo que es el fantasy, eso es para hablarlo ya de lo que es el fantasy corner, lo podemos hablar. Pero bueno, hablemos del béisbol real, de la Grandes Ligas. Y yo creo que uno de los storylines más grandes que ha tenido la temporada del 2023 de las Grandes Ligas y que se venía deslumbrando por completo durante el transcurso de lo que iba a ser el off-season de igual manera, era la agencia libre de Shohei Ohtani. El primer storyline era si lo iban a cambiar durante el trading deadline, porque pues, mucha gente entendía de que las posibilidades de que los Ángeles Angels of Anaheim iban a retener a Shohei Ohtani era bien poca, y entonces pues, mucha gente se preguntaba, ¿van a cambiar a Shohei Ohtani para entonces poder pues, adquirir algún tipo de pieza adicional o piezas en plural? Pero no lo cambiaron. Después pues, la narrativa se mudó hacia cuál iba a ser el número que Shohei Ohtani iba a recibir a nivel de ofertas, y se estaba hablando de $700 millones para allá arriba, lo cual incluso en el chat de la liga que estamos hablando de béisbol, estuvimos hablando bastante de este tema, y yo creo que la gran mayoría de los jugadores de esa liga estábamos hablando y mencionábamos que no valía esos $700 millones y expresamos el porqué, y quiero aprovechar, ¿verdad?, para decirlo. Yo era uno de los que decía, mano, no vale la pena. Yo creo que hay jugadores en diferentes deportes que valen a lo mejor esa cantidad de dinero, o sea, o a lo mejor $500 millones, $500 billones, o sea, $500 millones. Y yo le explicaba, o sea, jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James. ¿Por qué estos jugadores yo entiendo que valen ese dinero? Porque impactan
todas las narrativas del juego, o sea, te impactan el juego dentro del campo de juego, o sea, LeBron James, todas las finales corridas que fue, Messi de igual manera, Cristiano Ronaldo de igual manera, o sea, estos jugadores que a nivel de la narrativa, pues impactan el juego dentro y fuera, porque entonces también para colmo de males, estos jugadores son una economía sola, ellos son una economía. Cuando LeBron James se fue de Cleveland por primera vez a Miami, LeBron James se convirtió en un impacto económico de $1 billón para la ciudad de Cleveland, que la ciudad de Cleveland perdió porque al equipo no ser competitivo, los restaurantes de la ciudad, la cancha, las ventas, todo se cayó. Y lo mismo pasa con Cristiano Ronaldo, lo mismo pasa con Messi. Y, bueno, pues yo decía, bueno, hay unos jugadores que tú puedes mirar y decir, estos tipos valen esa cantidad de dinero. Pero Shohei Ohtani no los valen. ¿Por qué? Porque Shohei Ohtani ahora mismo probablemente es uno, o sea, no solamente es que es uno de los mejores, sino el mejor jugador de las grandes ligas, sino es que él tiene con él a uno de los mejores jugadores de su generación, y Shohei Ohtani es uno de los mejores jugadores de su generación de igual manera. Ellos tienen, ese equipo tiene 2 de los mejores jugadores de su generación y de la historia de las grandes ligas ya, y no ganan juegos. ¿Para qué rayos tú le vas a pagar $700 millones a un tipo, independientemente que pueda hacer las dos cosas, tanto batear como pichar, cuando a nivel de victoria y derrotas no sé, ¿verdad? No es sinónimo a eso? Y para colmo de males, a nivel del marketing, no es como que los Angels sea como que el equipo que más se hable, ¿verdad? A pesar de que están en teoría en Los Ángeles, no lo están, pero pues tratan de mercadearlo de esa manera. Pero bueno, en fin, estábamos hablando de eso y pues sabemos la lamentable situación de la lesión de Shohei Ohtani durante el transcurso de la temporada. Es operado del codo. El equipo de él y la forma en que han llevado la narrativa no han querido utilizar el término Tommy John Surgery, a pesar de que sí fue un Tommy John Surgery, y pues ya está confirmado de que Shohei Ohtani no va a lanzar para la temporada del 2024, a pesar de que la expectativa es de que va a estar saludable para el inicio de la temporada del 2024 y que se espera de que mínimo esté pues, bateando, o sea que es bien probable que él sea el DH del equipo que firme, ¿verdad? En su agencia libre. Pero en fin, Martínez, ¿cuál es tu opinión a nivel de Shohei Ohtani? ¿Cuál es tu opinión en referente a lo que es su agencia libre? Y háblanos un poquito si entiendes cómo afecta esta lesión de Shohei Ohtani, el two-way superstar, ¿verdad? El bateador, el pitcher, que ahora se convierte, porque yo creo que él es, tú sabes que nosotros en béisbol escuchamos el five-tool player. Yo creo que este es el primer jugador en la historia de la Grandes Ligas, porque Babe Ruth no corría. Este es el primer jugador en la historia de la Grandes Ligas que podemos decir que él es el six-tool player, el único en la historia de la Grandes Ligas que es el six-tool player, porque él pichea y fildea y corre y batea para poder y todo lo demás. Pero en fin, ¿cuáles son tus impresiones de Shohei Ohtani? Mira, este es un tema bien interesante, ¿verdad? Por todo lo que estás mencionando y lo que hemos hablado sobre Ohtani desde hace mucho tiempo ya, desde que vimos a este muchacho debutar en Grandes Ligas, ¿verdad? Que este es uno de estos atletas que yo puedo decir que tuve el privilegio de ver jugar, ¿verdad? Cuando uno esté bien viejo, que diga, de antes yo vi jugar a Ohtani, ¿verdad? Así como lo dije en su momento, así como lo digo de Messi, lo digo de Ronaldo, vi jugar a Jordan, a LeBron, a Brady, pues digo exactamente lo mismo de Ohtani. O sea, ha sido un placer verlo jugar. Y es muy bonita la historia, de verdad que es impresionante ver todo lo que tiene que hacer para él, poder batear su ejercicio, todo lo que tiene que hacer en la semana y para luego también lanzar, ver lo que hizo en el clásico de béisbol, ¿verdad? Es impresionante, pero yo no creo que, siempre lo he mencionado y cuando le hemos hablado, ¿verdad? A cámara apagada con ustedes, eso no es sostenible. Eso era algo que lamentablemente pues no era. La pregunta era cuánto tiempo eso pueda durar, porque él no deja de, aunque no lo parezca y aunque mucha gente lo pudiera dudar, él es un ser humano normal, como cualquier otro. Y honestamente era algo, a veces uno se hace la pregunta, Ohtani, ¿podrá volver a lanzar nuevamente en Grandes Ligas? ¿Habremos visto el final de él? Yo, obviamente, la respuesta pues todavía no la sabemos, pero ya de seguro, como tú mencionas, no va a lanzar la temporada que viene. Yo quizás pudiera verlo, yo creo que sí lo voy a poder ver relevando un juego.
no el año que viene quizás, pero eso pudiera pasar. Pudiéramos ver un juego importante. El problema es que, ¿verdad? Si es que está en Anaheim, ¿cuántos juegos importantes realmente se juegan en Anaheim durante la temporada regular, verdad? Así que pues vamos a ver qué pasa con su carrera, en dónde él termina jugando al final del camino y a ver que eso sucede. Yo no creo ser que ese hombre tenga salidas consecutivas en grandes ligas como lo está haciendo hasta ahora, pues eso para mí yo lo veo un poquito complicado con todo y que a uno le gusta todo esto de verlo bateando, verlo lanzando es impresionante. En cuanto al dinero que estás mencionando, $700 millones, honestamente, gente, eso es bien complicado. Como tú dices, yo estoy de acuerdo. Ese término, nadie vale eso, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que como tú dijiste los nombres y estoy totalmente de acuerdo con esos nombres por lo que impactan. Pero hay que decir esto también. A diferencia dijiste Messi, dijiste Ronaldo, a diferencia de estos jugadores, Messi y Ronaldo, impactan no solamente en el país que estén jugando en ese momento, ellos te impactan el mundo entero. ¿Sabes? Su valor es incalculable. Las camisas que ellos puedan vender acá en el Caribe, en Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, todo lo que conlleve querer ver a Messi es incalculable. El béisbol es un deporte muy lindo, es un deporte que a los tres nos encanta, pero el béisbol no es un deporte que se pueda comparar internacionalmente aunque ahora está abierto y vemos un clásico y vemos jugadores de todo el mundo participando, pero no se puede comparar con ningún jugador de béisbol, se puede comparar en el impacto que va a tener en el mundo entero versus un Messi, un Ronaldo, ¿verdad? En baloncesto quizás un poco diferente porque lo hemos visto. Un Michael Jordan, quizás un LeBron James, pues tuvieron este impacto, ¿verdad? Sobre todo Michael Jordan cuando todo este impacto que hizo. La gente que no le gustaba el NBA posiblemente se crió y sus hijos empezaron a ver el NBA por seguir a Michael Jordan. Pues, ¿verdad? Esa es otra, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero es una pena que haya terminado su temporada de esa manera. Yo no sé cuánto realmente, hay que ver qué equipo esté dispuesto a pagar, ¿verdad? Esa cantidad de dinero. No sé si ustedes entienden, ¿verdad? Ya dirán que algún equipo en grandes ligas pueda darse el lujo de gastar ese dinero, pero tres cosas. Primero, no lo veo terminando su carrera en Anaheim bajo ningún concepto. Segundo, lo que vimos ya en esa cantidad de aperturas en grandes ligas como lanzador, y eso para mí eso no lo vamos a volver a ver, así que fuimos privilegiados. Yo creo que eso no, si acaso un relevo, hay que ver que lo intenten el 2025, pero yo no creo que así como lo hemos visto los pasados años, no creo. Y ¿verdad? Vamos a ver qué depara el futuro para él, pero sin duda alguna es un tema bastante interesante. A mí, yo pienso que a nivel de agencia libre hay dos equipos que me vienen al tope de la mente de inmediato. Dos equipos, los Dodgers, y han sido vinculados desde el día 1 de los Dodgers y Shohei Ohtani. Shohei Ohtani en cierto punto ha mencionado de que él le gustaría quedarse en el West Coast, porque es la forma más rápida de llegar a Japón, ¿verdad? Y en ese West Coast también hay mucha audiencia y personas que viven en el West Coast, japoneses. So, los Dodgers me vienen al tope de la mente y que tienen el dinero, y de igual manera otro equipo que me viene al tope de la mente son los Boston Red Sox. En uno de sus mejores amigos juega para las Medias Rojas de Boston. So, hay que ver qué pasa, ¿verdad? A nivel de si Boston quiere romper el banco por él. Yo no creo, obviamente, estoy seguro que esa cifra que en algún momento se mencionó, y yo sé que más que nada no se reportó, fue una pregunta, si él llegaría a los 700 millones de dólares, y la contestación, pues yo entiendo que claramente no, por el hecho de que ya ahora mismo viene de una lesión y que pues, ya tú sabes que lo que tú vas a estar obteniendo de él. Mencioné ahorita que eres en mi opinión, el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en ser considerado el six-tool player. Pues este pana no va a poder hacer casi ninguna porque ya no va a poder jugar en el field porque no puede tirar la bola. No va a poder, él se convierte simplemente en un DH.
So, a nivel de un DH por una temporada, tú no le vas a dar $700 millones. So, va a ser interesante ver la cifra de cuánto le va a dar. Yo creo que su contrato, si me dieran a escoger, yo pienso que su contrato puede estar bien cerca al de Aaron Judge del año pasado, que rondea entre los 9 y 10 años. Y entonces, pues, ver cuánto, no creo que llegue a $400 millones. Yo creo que va a ser 9, 10 años y estaría rondeando entre los 350, 360, a lo mejor 375 millones de dólares. Yo creo que esa es a lo mejor la cifra que pudiéramos ver. Y al tope de mi mente, esos son los dos equipos que me vienen ahora mismo a la mente que pudieran estar compitiendo para los servicios de Shohei Ohtani. En el caso de Boston y en el caso de Los Ángeles Dodgers. Omar, ¿qué tú piensas en torno a lo que es la agencia libre de Shohei Ohtani? Obviamente, de igual manera, los rumores y la lesión que sufre el jugador en la recta final de la temporada del 2023. Bueno, yo estoy seguro, bueno, estoy de acuerdo con Martínez de que no es sostenible. Yo siempre he pensado que él deberá quedarse bateando y no pichar. Tienen que tomar en consideración que este es el segundo Tommy John surgery que le hacen a Ohtani. Normalmente, pues tenemos muchas historias positivas de una primera operación, pero dos, pues ya es algo para observar. Yo no creo que él deberá pichar. Y si la pregunta también es si él vale $700 millones, pichando y bateando, definitivamente no, para efectos de lo deportivo. Porque estamos en un deporte que es el Ultimate Sports, o sea, team como tal. O sea, en el béisbol es bien difícil tú ganar, a pesar de que tengas el mejor bateador de la liga o tengas el mejor pitcher de la liga. Tú tienes que tener buen pitcher abridor, buen bullpen, buena defensa, buen corrido de base. Tienes que tener un sinnúmero de cosas que un solo jugador no te puede cubrir todo eso. ¿Qué pasa? Si ustedes escuchan que él va a coger un contrato de 500, 600 millones, por decir un ejemplo, lo cual es una exageración, pues ningún jugador vale eso, es porque el equipo realmente piensa de que no necesariamente deportivamente puede sacar su inversión, sino que va a poder sacar su inversión en el marketing, en la venta de camisetas, etcétera, etcétera. Obviamente, él tiene un país de millones y millones de personas atrás de él que van a comprar su merchandise, que van a ver juegos de los Angels, que van a consumir el producto, lo cual es Japón. Y a cualquier equipo que se mueva, ese foco de personas se va a mover a ver ese equipo. Por decir un ejemplo, Houston Rockets nunca hicieron más dinero que el que hicieron los 9 años que ya jugó en Houston, Yao Ming en aquel momento, porque él tenía un mercado gigantesco en China, que lo metía al juego de estrella todos los años, a pesar de que quizás no tenía los números para empezar. Y inclusive en Houston se llegó a vender productos de China como cerveza y este tipo de cosas, y era una bonanza para ese equipo increíble. Lo mismo pudiera pasar con el equipo. ¿Qué quiere decir con eso? Que el equipo que esté pensando quizás hacer ese tipo de inversión no necesariamente es pensando simplemente, yo estoy firmando un two-way player en pelota porque piché y batea y le voy a dar 700 millones de personas, porque entienden que van a recuperar esa inversión en el marketing y en dinero, porque realmente por victorias no es. Miren a Miguel Cabrera, miren los contratos de Miguel Cabrera y Albert Pujols, que en su momento le dieron contratos por cierta cantidad de años, y literalmente los últimos 4 o 5 años de cada contrato de ellos, el equipo nunca fue competitivo, y a lo mismo va a pasar probablemente con Aaron Judge, porque a Aaron Judge le dieron un contrato de 9 o 10 años cuando ya tiene 30 años. Y eso nunca termina bien, a pesar que Aaron George termina jugando primera base. So, yo entiendo que también va a tener mucho que ver qué él quiere hacer. Él coge mucho orgullo por hacer ambas cosas. Y una de las razones por las que quizás él se iba a quedar con Anaheim era porque Anaheim no le iba a poner trabas para que él pichara y bateara. Equipos como los Yankees, tras bastidores, han dicho de que si los Yankees firmaran a Ohtani, no lo dejarían pichar. Y ya eso para él supuestamente es como un red flag, que el equipo que lo firme lo tiene que dejar hacer ambas cosas. So, si al final del día él acuerda en una negociación que él va a hacer ambas cosas a futuro, pues probablemente le van a tener que pagar para hacer ambas cosas, pero realmente, en mi opinión, él no debería coger un guante para pichar jamás. A menos que, como dice Martínez, pues él en un momento especial en unos playoffs él se ponga el guante y se suba a la loma, pero yo les aseguro que si él no picha regularmente, él se sube en
en un momento de presión a tratar de cerrar un juego, es bien probable que eso no salga bien. La pelota es todo repetición y si tú no tienes ritmo, es difícil que te salgan las cosas. Perfecto, yo creo que estamos bastante alineados en el sentido de cómo vemos el futuro de Shohei Ohtani. Yo honestamente, ¿verdad? Que no lo mencioné, estoy de acuerdo en el punto de que, primero que sí hemos hablado de que la sostenibilidad de él, hacer las dos cosas por un periodo extendido, va a ser complicado. Va a ser interesante ver cuál va a ser el plan del equipo que lo firme y cómo lo manejan a nivel de si él se convierte en un starter como lo estaba haciendo este año o lo que ha hecho por las pasadas 2 temporadas a nivel de hacerlo por un periodo extendido. Va a ser interesante ver lo que pasa, pero pues definitivamente creo que estamos alineados en ese sentido. Hablemos de historia en las Grandes Ligas. Esta semana el quinto jugador en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar el 40-40 Club fue el jugador estrella de los Atlanta Braves, Ronald Acuña. Lo mencioné unas pocas cosas que he dicho bien, ¿verdad? Del béisbol. Mencioné que esto pudiera haber sido una posibilidad en nuestro season preview de esta temporada. Mencioné Ronald Acuña. Yo creo que va a estar rondeando entre el 40-40 y mencioné que entendía de que iba a llegar el 40-40, así lo fue. Ronald Acuña se une a los jugadores José Canseco, que fue el primer jugador de la historia de las Grandes Ligas en el 1988 en hacer el 40-40. Luego de eso, Barry Bonds lo hizo con los Gigantes, José Canseco lo hizo con los Oakland A's. Barry Bonds lo hace en el 96, convirtiéndose en el segundo jugador con los San Francisco Giants. Luego de eso, Alex Rodríguez lo hace en el 1998 con los Seattle Mariners. Luego Alfonso Soriano lo hace en el 2006 con los Washington Nationals. Y luego de eso, pues ahora Ronald Acuña se convierte en el quinto jugador de la historia en hacerlo en esta temporada del 2023, convirtiéndose entonces en el jugador número 5. Y no solo eso, unos números bastante interesantes. Curiosamente, el único jugador en esa lista de esos 5 jugadores en quedar MVP esa temporada que hizo el 40-40 fue José Canseco en el 1988. Luego de eso, ni Barry Bonds, ni Alfonso Soriano, ni Alex Rodríguez quedaron MVP en esa temporada, ¿verdad? Que es un dato curioso. Martínez curiosamente había comentado cuando hicimos el post de celebrando el 40-40 de Ronald Acuña, escribía MVP en la parte de abajo, ¿verdad? Yo creo que eso es bastante lineal, ¿verdad? Yo creo que Ronald Acuña, con el desempeño que ha tenido los Bravos de Atlanta, pues yo creo que es bastante lineal, ¿verdad? El hecho de que este jugador va a ser el MVP de la Liga Nacional de las Grandes Ligas para la temporada del 2023, pero en fin, voy a hacerle 2 preguntas y ahí pues más o menos ustedes lo amarran como ustedes entiendan. Tengo mucha curiosidad para escuchar esto, pero bueno, en fin. Primera pregunta va a ser, ¿ustedes entienden que dado los cambios que han habido esta temporada con las reglas de las Grandes Ligas, el no poder tirar tanto a primera base, el pitching clock y todos los demás factores, es más fácil el hacer el 40-40 que lo que hicieron en temporadas pasadas los otros 4 jugadores que mencioné? Y ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, no es una pregunta como tal, pero háblenme en qué piensan de lo que ha hecho Ronald Acuña esta temporada a nivel de desempeño increíble. O sea, yo no sé si ustedes saben, pero todos los jugadores que mencioné que llegaron al 40-40, lo último que alcanzaron a nivel de uno de los dos a llegar a 40, los otros 4 fueron las bases robadas. Todos estuvieron ahí como que en la recta final y finalmente llegaron a las bases robadas. En el caso de Ronald Acuña llegó a las bases robadas hace rato. O sea, Ronald Acuña tiene 68 bases robadas ahora mismo. Y añádele a eso, Ronald Acuña tiene el mejor promedio de bateo de estos 5 jugadores que mencioné, bateando 3.37, y entonces ahora alcanza pues, los 40 jonrones. ¿Piensan que Ronald Acuña, pues dado los cambios, tienen una mejor oportunidad, es más fácil? ¿O pues, cuál es su opinión en base a eso? Vamos a empezar con Omar. ¿Qué piensa respecto de Ronald Acuña y el 40-40 Club? Bueno, definitivamente 68 bases robadas es para que definitivamente, y 3.37 es para que sea una línea para el MVP, especialmente cuando juega el mejor equipo de Grandes Ligas. Definitivamente
no creo que haya mucha pelea por cualquier otro jugador por arrebatarle ese premio. En cuanto a lo que dijiste de las nuevas reglas de robar base, mi opinión, por lo menos el disengagement, que es la regla de que el pitcher solamente puede tirar 2 veces hacia primera, y después si tira nuevamente y no toca el jugador, pues el tipo va directamente a segunda. Bueno, yo veo juegos y juegos de Grandes Ligas y honestamente debe haber pasado, pero yo nunca he visto en vivo de que el pitcher tire por tercera vez a segunda y no lo saque y lo manden digo, que el pitcher tire por tercera vez a primera y no lo saque y le manden el jugador a segunda. Quizás la primera semana sí vimos en lo que los pitchers hacían los ajustes, la cuestión de que pues los jugadores salían corriendo despavoridos después del segundo disengagement. Vamos a explicarlo bien. El disengagement es ya en ese momento que ya el pitcher ha hecho los 2 intentos y no lo ha podido sacar. Y quizás en la primera semana de Grandes Ligas pues vimos que los jugadores se aprovecharon de eso, pero honestamente yo no creo que ellos cojan más brinco de la base simplemente porque ya hayan consumido los 2 intentos. Honestamente, si coges más brincos, es bien probable que el pitcher te va a sacar. Y obviamente ellos han hecho los ajustes, el catcher está más pendiente. Lo que sí, la regla que yo sí creo que ha contribuido a que los jugadores se roben más bases es que las bases son más grandes. Entonces es más fácil para el jugador irse por la esquinita, tenemos jugadores de la base porque puede alcanzar más fácil antes del tag y llegar safe. Por ejemplo, el primera base del equipo del compañero aquí, los indios o guardianes de Cleveland, ¡Ey! No son que indios. no, ese término no es políticamente correcto y no se utiliza. Vamos a decir las cosas como son los guardianes, no son los de Dorado, son los de Cleveland. Martínez me dijo que no le dijera guardianes porque los guardianes son de Dorado. Anyway. No le hagas caso a Charlie, haces bien. Eso no ser indio no es ningún crimen ni nada de malo, gracias. Naylor, que es el primer avance de los indios de Cleveland, que si tú lo ves sin un uniforme de pelota, piensas que no te gana ni a la cocina. Estás hablando de Josh Naylor. Pues dije Bo, pero después dije Naylor. Bo es el hermano. Josh Naylor, que obviamente no está, parece que está para correr. ¿Ah? Curiosamente, el hermano que es catcher roba mucha base. Curiosamente, pues, haciendo catcher. No está bien, pero el primera base de Cleveland tiene 9 bases robadas. No. Bueno, pues posible porque al coger un buen brinco y tener la base más grande para deslizarse, pues yo entiendo que eso sí, jugadores que normalmente no se roban bases, pues tienen un poquito de más chance, pero el tiro a primera, no, en mi opinión, bien personal, yo no lo creo porque realmente el jugador te va a coger el mismo brinco, hayan hecho los 2 intentos o no. Si coge un poquito más, es probable que el pitcher ahí lo que pueda afectar es el tipo de lanzamiento que haga el pitcher, que eso pasa como quiere y va a tratar de tirar recta para sacar el tipo más rápido, lo que muchas veces lo que termina es en un foul y volvemos a empezar. La realidad del asunto es que es una recta alta, aunque el catcher sea promedio, el tipo tiene que coger un brinco espectacular para que no, por lo menos no haya jugado en segunda. Yo pienso que más lo de las bases ha afectado la cuestión del incremento en robo que el mismo disengagement, como le conocemos. Perfecto, gracias, Juan Pablo Martínez. Háblame de Ronald Acuña y lo que la temporada espectacular que estamos viendo una de las mejores temporadas en la historia de las Grandes Ligas, sin duda alguna. En esta temporada del 2023 de Ronald Acuña, ¿cuáles son tus impresiones de ella? Y si piensas que, dado los cambios en reglas que han habido esta temporada del 2023 en las Grandes Ligas, pues han atribuido de alguna manera, ante tu opinión, en aportar este 40-40 del señor Ronald Acuña. Y si le añadimos a Acuña más de 100 RBI esta temporada y más de 200 hits, estuvo una temporada de ensueño. Estamos viendo para mí un fenómeno, uno de mis jugadores favoritos en la Grandes Ligas, ¿verdad? Sin duda alguna es impresionante y yo estoy bien de acuerdo con Omar en el sentido de que, gente, esta calidad de atleta que estamos viendo y con esta ¿verdad? Y lo que se está viviendo hoy en día
el jugador va a hacer el ajuste. Yo soy el que pienso, hablando de béisbol, el que tiene manos rápidas para batear, el que tiene poder, el que tiene la velocidad, el que tiene cualquier tipo de habilidad que usted necesite, movimiento de cadera, lo que usted quiera, la va a tener en el 1930, la va a tener en el 1960 y por ahí para abajo la va a tener ahora. Ahora bien, yo creo que este es el año de que mucha gente iba a tener que hacer ajuste, porque yo este año pude ver un juego de béisbol en vivo, estaba viendo a Cleveland, que de hecho ese juego Josh Naylor se robó una base, y es bien curioso porque yo le estoy diciendo yo estaba con unas amistades ahí en el juego, en el parque de los Nationals, y uno de los muchachos, su pareja no ve béisbol, y se van a reír de esto, y me encantaría que ustedes le preguntaran porque está brutal. Y él me dice, ¿cómo ese muchacho tan pesado que se ve se robó esa base? Y yo le digo en ese momento, bueno, lo que pasa es que mira la cara que tiene el pitcher de los Nationals, que está peleando con el reloj, está desenfocado, el tipo lo leyó y se le llevó la base. Pero realmente lo que dice Omar tiene mucho sentido. Josh Taylor no es que tiene 9 bases robadas, realmente tiene 10, pero es gracioso verlo a él, porque realmente no es un pelotero que tiene esa habilidad, o sea, ese no es su fuerte. Yo le voy a decir una cosa. Antes de pensar en que lo del reloj, en ¿verdad? el cantidad de lanzamientos que puedes hacer a la primera, yo antes hubiese pensado en la tecnología. O sea, la ventaja que tienen estos jugadores hoy en día versus los que tenían hace muchos años atrás, de que ahora pueden ver en una tablet todo y tienen toda esta tecnología para saber las tendencias de los lanzadores, cuando él tiraba hacia primera, que hemos visto pitcher que categóricamente, Leiter, creo que era pitcher de hace muchos años de los Cubs, creo que era Leiter zurdo él, si no me equivoco el nombre ahora, él decía, yo no tiro a primera porque yo me olvido de la persona que está en primera. Yo voy a hacer todo lo posible, yo confío en mi catcher, pero yo no lanzo esa primera porque yo no tengo el timing y sencillamente el jugador que llegaba a primera podía coger el espacio que fuera, el brinco que fuera, porque él no tiraba primera. Con la tecnología que tenemos ahora y las ventajas que tenemos ahora, le debe hacer la vida más fácil a estos atletas, ¿verdad? En el momento de estudiar el lanzador que toca enfrentar ese día, sus tendencias y cómo hacerlo. Pero nada, siempre va a impactar, sobre todo este año. Ya yo pienso que el año que viene quizás todo llegue un poquito más a normalidad. Vi en ese juego de que yo estaba viendo en vivo, sí yo veía como, una cosa es verlo por televisión, pero yo sí veía como el lanzador constantemente, y de hecho le pasó también a Garinchak, relevista de los indios, de los guardianes de los indios guardianes de Cleveland, como también estaba peleando con el reloj y buscando la manera de atrasar, ¿verdad? Porque tenía el conteo encima. Pero ya ellos son profesionales y yo creo que el ajuste ya está ahí. Y Ronald Acuña, mi gente, se va a robar todas esas bases este año, así quiten la regla, vuelvan y la pongan, cambien otra regla, porque él tiene la habilidad. Y yo soy de los que yo creo de que el pelotero que tiene la habilidad va a hacer las cosas igual en cualquier época, con cualquier regla. Claro está. Estoy de acuerdo con Omar lo que él dice, de que quizás al principio pues era un poquito más de lo que el pitcher se ajustaba, y muchas veces los bateadores se aprovecharon de eso. Y también, inclusive, pero hay que verlo de la cara de la moneda, muchos pitchers también, porque no es solamente para el pitcher, muchos pitchers también se aprovecharon de eso, y por ejemplo, pitchers que se montan rápido, que su mecánica es rápida, que no le dan mucho break, ellos saben quiénes son sus rivales y quiénes necesitan un poco del espacio, el respiro para poder hacer ¿verdad? Poder estar en ese turno. Para mí, yo no creo realmente yo creo que la tecnología ha impactado mucho más desde hace mucho tiempo, las métricas, todo esto ha impactado mucho más que simplemente pues un conteo. ¿Cuántas veces vemos el pitcher lanzando más de 2-3 veces a primera? Realmente no es algo que sea. Yo he visto veo bastante béisbol de hace muchos años para acá, consistentemente, y honestamente yo no lo veo así. Por lo menos yo no veo que esto sea, que vayamos a quitarle méritos a Acuña o a otros jugadores por esta situación. Omar dijo algo muy importante. Yo creo que jugadores que quizás no tenían posibilidad de robarse una base, como por ejemplo Josh Naylor, pues quizás pudiera aprovecharse, ¿verdad? Y terminar con 10, 12 bases robadas, pero realmente eso no es un número
que vaya a impactar o vaya a hacer una diferencia, ¿verdad? En un MVP o realmente en un equipo ese año. Así que yo... Y realmente la gente pues, se puede confundir un poco. La regla del disengagement no es para que darle una ventaja al corredor. La regla del disengagement es para agilizar el juego. Porque el problema es que los pitchers, especialmente en momentos de presión, pueden tirar 4 o 5 veces para primera con el tipo literalmente encima de primera. Simplemente para tratar de sacar al tipo, al pitcher de ritmo, al bateador de ritmo, simplemente porque no estaba de acuerdo con el catcher, simplemente por un montón de cosas. La gran mayoría de los tiros a primera obviamente no era para sacar el corredor, era para mantenerlo cerca. Pero si vemos hacia atrás, realmente la regla es para agilizar el juego, no para darle una ventaja al corredor. La base más grande, eso sí es para darle una ventaja al corredor. Sí, es interesante. Y Martínez había mencionado Leiter. Los Cubs tienen un pitcher que se llama Leiter, se llama Mark Leiter Jr., pero yo estoy seguro que él no fue el tipo que me hizo el comentario. Es Al Leiter. Al Leiter jugó con los Mets. Zurdo, jugó con varios equipos, ¿verdad? Pero el grueso de su temporada fue con los Mets zurditos. Él fue el que hizo el comentario de que no tiraba, no se enfocaba tanto en los corredores en primera, a veces de ser zurdo, ¿verdad? Que a veces el zurdo tiene es mucho más fácil sacar a la primera, pero Al Leiter, el pitcher. Curiosamente dijiste el Leiter de los Cubs y decía, Mark Leiter, es tan importante como para tú recordar un quote de ese tipo. Pero, lo que pasa es que Al Leiter jugó con los Cubs. Sí. Es que... No, nunca jugó con los Cubs. Jugó con los Mets, jugó con varios equipos, no jugó con los Cubs. Pues entonces no hablamos de mono, porque yo digo jugó con los Cubs. Y de hecho, estoy casi seguro que jugó la Serie Mundial contra Cleveland, en la que tuvieron hace poco. Oye, estoy viendo aquí su historial. Jugó con los Yankees, empezó su carrera en el 87 con los Yankees, después jugó con Toronto, después jugó con los Florida Marlins por 2 temporadas, jugó con los New York Mets un montón de temporadas, volvió a Florida una temporada y a mediados de temporada lo cambiaron para los Yankees y ahí terminó su carrera. Nunca jugó con los Cubs, trust me, outlier de los New York Mets. Después, estoy confundiendo el nombre, pero el tipo que yo digo jugó con los Cubs y yo estoy seguro que tiró en esa Serie Mundial. Ok. El tipo que yo digo jugó con Boston. Sí. Sus mejores años fueron con Boston, jugó con los Marlins, jugó con Boston y jugó con los Cubs. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? Leiter. Es De hecho, tiró hasta hace poco, se retiró. Sí, pues yo decía contra Leiter, porque los Cubs tenemos un Leiter, se llama Mark Leiter, su papá jugó en las Grandes Ligas también, él es Mark Leiter Jr. Yo decía, él no puede ser, él no es tan importante como para Martínez recordar un juego de ese tipo. No es Al Leiter. Al Leiter no es ni siquiera de la época que estamos hablando. No, obviamente, porque Al Leiter es un viejo que... De verdad que el nombre... Bueno. Después me acuerdo. Pero bueno, en fin, el tipo no es tan importante como para aquí rompernos la cabeza. Si te recuerdas del nombre, lo puedes tirar en algún momento, pero en fin, no sé. Yo me quedé con Leiter porque tenemos los Cubs. Los Cubs tenemos un Leiter y yo decía, él no es tan importante como para Martínez recordar un bendito quote de Mark Leiter Jr. de los Chicago Cubs. No. Pero bueno, hablemos un poquito de la postemporada y lo que ha estado pasando en la temporada regular de la temporada. Varios equipos han podido ponchar su boleto de la postemporada. Otros equipos ya no solamente poncharon su boleto de la postemporada, sino también poncharon el boleto o se coronaron campeones de su división. Entre ellos, voy a mencionar los equipos que ya poncharon el campeonato de su división. Tan reciente, los Minnesota Twins acaban de ganar el campeonato de la división central. Todos los demás equipos de esa división, incluyendo los Cleveland Guardians, están eliminados. En el otro equipo, los Atlanta Braves, en la nacional, poncharon su boleto y su campeonato de la Liga Nacional. Y los Ángeles Dodgers. Al momento de la grabación, esos 3 equipos, repito, Minnesota Twins, Atlanta Braves y los Ángeles Dodgers son los 3 equipos que han ganado la división, que ya poncharon no solamente el boleto de la postemporada, sino en la división. Adicional a eso, equipos que ya poncharon su boleto a la postemporada, pero que todavía están ahí veremos si ganan la división o van a tener que jugar wildcard. Entre ellos están el equipo del compañero Omar,
los Baltimore Orioles, tenemos a los Tampa Bay Rays, tenemos a los Milwaukee Brewers, son los otros equipos que han ponchado sus boletos a lo que es la postemporada. Quiero pasarle la bola a Omar, que está soleado en la esquina para el tiro, porque Omar, finalmente puedes decir que los Baltimore Orioles son parte de la postemporada de las Grandes Ligas. Vamos a ver si pueden ganar la división. Al momento de la grabación están por encima por un juego y medio sobre Tampa. ¿Cómo ves las posibilidades de que Baltimore se quede con la corona del AL East en la Liga Americana? ¿Y cómo ha sido esta temporada de Baltimore, donde finalmente todos estos prospectos que llevan acumulando por años, porque el equipo ha soqueado por años y años y años, finalmente han podido como que alinear todos estos prospectos y están empezando a subir y a demostrar el calibre de peloteros que tienen en ese equipo? Y todavía tienen unos cuantos jugadores en la fiesta que están por ahí en veremos, pero háblame tú de qué piensas de este equipo de Baltimore y lo que han hecho durante el transcurso de la temporada 2023. Bueno, tengo mucho que decir, pero lo primero que tengo que decir es que Jon Lester no es al aire. Jon Lester, brother, Jon Lester. Yo decía, bueno, es que me capturó la mente, porque yo decía, DH, él dice el lighter de los Cubs, y yo, pues nosotros tenemos un lighter, es Mark Leiter Jr. Y decía, DH, que Martín no se puede recordar de un Cub de ese tipo, es imposible. Jon Lester. Es otra generación inclusive, wow. Sí, pero bueno, después lo que pensé fue en Al Leiter, porque es el tipo como que de más renombre de ese apellido, y decía, pues a lo mejor es Al Leiter, que nunca jugó con los Cubs, pero bueno, en fin, Jon Lester obviamente fue parte del equipo campeón que jugó en la final contra los Cleveland Indians en ese momento. Pero bueno, ya, aclarado. Háblame de los Baltimore Orioles. Micrófono abierto, me voy a poner en mute. Bueno, el año pasado hay dos cosas para empezar que hay que dejar claro aquí. Tampoco es que Baltimore lleve 20 años sin jugar y siguiera la postemporada, como estuvo 17, el otro stream más largo que tuvo. Ellos hicieron el juego del Wild Card en el 2016, con Encarnación no metió un jonrón con las bases llenas para habernos pegado ahí en Toronto. Eso no cuenta, pero continúa. Bueno, sí cuenta, sigue siendo play. La cuestión es que el año pasado Baltimore ganó 84 juegos, estuvo peleando la postemporada hasta el final. Probablemente si hubiéramos jugado una división un poquito más cómoda, pues quizá hubiéramos tenido obviamente más oportunidades de hacer los playoffs el año pasado, pero no se dio, pero ya había una base. Realmente Baltimore no solamente es que ha tenido los primeros picks por lo menos los últimos del 2019 para acá, probablemente ha tenido, excepto este año, ha tenido picks de top 5 por lo menos casi todos los años. Y la realidad aquí es que nosotros somos el equipo de Grandes Ligas que más juegos ha ganado desde que Adley Rutschman llegó a Grandes Ligas. No hemos perdido una serie desde que Adley Rutschman llegó a Grandes Ligas. O sea, no hemos perdido series, no nos han barrido una serie desde que Adley Rutschman llegó a Grandes Ligas. Y la realidad es que él es el líder en todo esto. Y wow, a pesar de su poca experiencia, su corta edad, Baltimore dio en el clavo con ese pick. Y la realidad es que el tipo es un ganador, el tipo no hace swing a bolas malas, el tipo bate en el clutch. Baltimore no tiene ningún jugador que tenga estos números tan impresionantes, excepto Gunnar Henderson, que es el otro jugador que pues subió un poquito el pasado mes de septiembre, el pasado año, mejor dicho, en septiembre. Este año, con 20 años, se estableció en Grandes Ligas, a pesar de que tuvo un desastroso principio de año, especialmente porque no podía batear a los zurdos. El equipo nunca lo bajó, se mantuvo con él, se mantuvo cogiendo ponche, y el All-Star break para acá tiene los mismos hits que Ronald Acuña. Honestamente, yo creo que ellos es un contraste bien interesante, porque tenemos un jugador en Adley Rutschman que es como que el cerebro del equipo, y tenemos un jugador en Gunnar Henderson que es como
es como pero pure baseball. O sea, el tipo juega duro, batea bien, corre las bases bien, field espectacular. Es como tener un líder y una superestrella con jugadores que no tienen 2 años en Grandes Ligas. Todos los demás jugadores, pues, han más o menos repetido los años que tuvieron el año pasado. Anthony Santander, tuvimos una suerte de conseguir a O'Hearn, que era un primera base que estuvo 5 años con los Royals y lamentablemente nunca se pudo establecer, y ahora es uno de los jugadores que más duro le da la bola en Grandes Ligas. Ryan Mountcastle ha seguido mejorando. Muchos jugadores, y especialmente también el picheo, a pesar de no tener la ley de todos estos años perdedores que fue John Means. Kyle Bradish luce como un ace. Rodríguez, que fue el segundo pick de un draft, últimamente luce como un ace, excepto el jueves que perdimos con Cleveland. Y el bullpen pues ha sido consistente hasta los otros días. Fue bastante consistente. Félix Batista probablemente es el mejor crucer de por ciento en Grandes Ligas, y pues aparentemente va camino al quirófano para hacerse un Tommy John surgery, pero están tratando de que por lo menos pueda tirar los playoffs antes de hacerse la operación. ¿Cuáles son mis expectativas? A mí me encantaría la Serie Mundial. No creo que ocurra, especialmente si no ganamos la división. Baltimore necesita descansar ese bullpen. El bullpen se nos está desinflando después desde que Batista se lesionó, y honestamente los equipos que más lejos llegan, o los equipos que normalmente ganan la Serie Mundial, son los menos que usan su bullpen. Por ejemplo, si tú vas a buscar los Bravos de Atlanta en efectividad, entre todos los equipos de Grandes Ligas, están número 15. Pero ellos tienen la mayor cantidad de victorias de todos los equipos, con 99 victorias. ¿Por qué? Porque los jugadores, a pesar de que Atlanta hace muchas carreras, y eso también le permite a los pitchers y abridores a extenderse, y no necesariamente porque te hayan hecho 3 carreras en el cuarto inning, te sacan. Eso le da la oportunidad de que se extiendan, y ese bullpen se usa menos. Y en los playoffs lo que realmente te gana los juegos es el bullpen. Obviamente tienes que tener una balance de otras cosas, pero el bullpen es sumamente importante en los playoffs, y yo no creo que sin Batista pues Baltimore tenga ese bullpen para poder enfrentarse a unos Astros de Houston o a unos Bravos de Atlanta. Yo pienso que quizás a Tampa Bay le podemos ganar por default, porque yo entiendo que podemos batear más que ellos, pero obviamente la experiencia también nos puede matar en cualquier momento, y yo pienso que probablemente el año de Baltimore viene siendo el próximo. Pero wow, súper feliz. Un equipo que juega, es uno de los equipos que más picheos ve, los bateadores más picheos ven por turno. Es un equipo que es de los líderes en bater con corredores en posición de anotar. Juega una defensa impecable. El bullpen hasta los otros días era uno de los mejores de Grandes Ligas. Y el picheo abridor de la segunda mitad del All-Star Break para acá ha sido excelente, con jugadores, excepto Kyle Gibson, jugadores que no tienen 3 años en Grandes Ligas. So, trajimos inclusive a Jack Flaherty, un jugador con mucha experiencia en playoffs con los Cardenales de San Luis, y literalmente está en el bullpen porque no le ha ido bien, y no justifica sacar uno de los muchachos que está empezando para ponerlo a él, y eso es mucho decir. So, vamos a ver qué pasa. Tengo una pregunta para Omar en referente a los Baltimore Orioles. Primero que nada, me alegro, ¿verdad?, que tu equipo esté finalmente rindiendo fruto de las cosechas que han tirado, ¿verdad?, y han tenido por ahí. Menciona a Adley Rutschman, catcher, team leader, una de las mentes maestras del equipo. Uno de los mejores prospectos que tiene Baltimore actualmente se llama Samuel Basallo, jugador que juega catcher. ¿Verdad? ¿Cuál es la expectativa de él? Pero más que él, mencionaste a Gunnar Henderson, y el top prospect que actualmente la organización de Baltimore tiene, juega su misma posición, que es Jackson Holliday, hijo de Roy Holliday. ¿Qué va a pasar con ese chamaco? ¿Ustedes piensan jugar con ese chamaco en segunda base eventualmente? Y entonces van a soltar a sentar a Jordan Westburg, o what's going to happen there? O sea, ¿qué va a pasar con esa situación de Baltimore, donde ahora actualmente probablemente 2 de sus mejores prospectos juegan la misma posición en el campo corto? Lo mismo que pasó con Jordan Westburg, que subió a Grandes Ligas y no se ha podido establecer en ninguna posición para jugar todos los días porque él es campo corto.
La realidad es que Gunnar Henderson iba a jugar tercera. Al Jorge Mateo, que es el campo corto regular era el campo corto regular de los Orioles, no batear, batea 2-10, pues lo pone en campo corto para poder usar esa posición de tercera en Ramón Urias, que es un mexicano que juega con nosotros, que batea mucho mejor, especialmente con corredores en base. El tipo empezó a hacer cada jugada espectacular cada 3 días y honestamente su números defensivos están impecables y él es alto. So, seguimos con esta oportunidad de quizás tener un campo corto joven alto. Jackson Holiday es el prospecto número 1 de Grandes Ligas por consenso actualmente. Gunnar Henderson lo era antes de subir y la realidad es que Jackson Holiday va a jugar segunda. Eso es lo que se proyecta para el año que viene, que él juegue segunda y que Westwood, que también es campo corto, juegue tercera. Y literalmente pues vamos a tener un cuadro interior con 3 jugadores que no tienen 22 años. Un futuro bastante interesante. En el caso de Gunnar Henderson tiene el cuerpo de Alex Rodríguez. Sí. Son 6'3" que se mide ese chamaco mide. 6'3", 220, es un nene todavía. O sea que todavía no podemos decir que he's grown into his body. O sea, yo no creo que vaya a crecer verticalmente un poquito más, pero a nivel de su fuerza va a ser interesante ver cómo mientras se vaya desarrollando, ver si se mantiene en el range. Obviamente jugar tercera base hace mucho sentido, que fue lo que eventualmente Alex Rodríguez hizo. Alex Rodríguez lo hace, ¿verdad? Por la situación de que pues terminan los Yankees, pues tenían a Derek Jeter ahí, a pesar de que Derek Jeter no es un mejor campo corto que él, pero pues Alex Rodríguez pues, se muda a la tercera base y empezamos la historia, pero es interesante. El equipo de Baltimore tienen varios prospectos por ahí que vienen a dar la talla, ¿verdad? Y es interesante que entonces el mejor prospecto que tiene la franquicia, Jackson Holiday, que fue un primer pick overall de un draft, pues está por ahí todavía, pues veremos, ¿verdad? En desarrollo, bueno, y el equipo está dando ya candela. Cuanto a Vasallo, Vasallo, al igual que Jackson Holiday, empezó en low class 6 este año. Jackson Holiday ya va por AAA, Vasallo va por AA. Vasallo probablemente va a terminar en otro equipo. Desde que suba a AAA y ponga números, probablemente para el deadline del año que viene, Baltimore va a ver qué le hace falta, que es bien difícil también ese equipo ver qué le va a hacer falta, porque realmente no es solamente esta situación de Holiday. Baltimore subió en estos días a Kerstad, que es un right field que ya lleva 2 jonrones. Tiene a Connor Norby, que juega tercera, está acabando AAA. Y es un excelente problema para tener, pero yo entiendo que al final del día, pues obviamente todos estos jugadores no pueden jugar al mismo tiempo. Es bien probable de que... Y Baltimore, la realidad es que también todo lo que drafteó luego de que de Mike Elias, el gerente general que fue el que logró todo este recambio de jugadores, él simplemente drafteó infielders y outfielders, no drafteó pitcher. Es bien probable que entonces en el trading deadline del año que viene, probablemente Vasallo pues se pueda mover por un pitcher abridor, pero tiene que ser un muy buen pitcher abridor, honestamente, porque literalmente yo no creo que Baltimore vaya al mercado de agencia libre a buscar pitcher abridores, porque los ace que se supone que va a tener ese equipo ya están ahí, que es Bradish, Rodríguez o Mins. No creo que Baltimore vaya a romper el banco para buscar un pitcher abridor sin saber exactamente qué es lo que tiene el equipo. En el trading deadline del año que viene, pues hay que ver qué estaría disponible, y yo creo que ahí pudieran quizás mover a Vasallo, porque la realidad es que Adley Rutschman tiene 24 años, Vasallo va a cumplir 20 para esa fecha, pero es un asset bien brutal para tenerlo cogiendo polvo en AAA. Sí, me intriga mucho, ¿verdad? Es un buen problema para tener muchos prospectos, ¿verdad? Y tener tener la decisión de tengo muchos prospectos buenos, ¿qué voy a hacer con ellos? Y pues, obviamente los cambios pueden venir. Va a ser interesante qué pasa. Quería empezar a calentar motores y hablar un poquito del béisbol de las Grandes Ligas. Más adelante vamos a hablar un poco más de los playoffs, de nuestra expectativa en base a cómo pues se terminan alineando las cosas. Todavía, pues como mencioné, se tiene que definir lo que va a estar pasando en la Liga Americana con la división del Este, donde Baltimore
y Tampa actualmente están peleando por esa posición. Ya en la central de la americana ya está definida, el único equipo que va a salir de ahí son los Minnesota Twins. En el oeste todavía no se ha definido el ganador de esa división. Actualmente empate están los Texas Rangers y los Houston Astros con marca de 85 y 65 victorias cada uno. Los Rangers tienen 68 derrotas, los Houston Astros 69, y por ahí también está Seattle, que tiene 84 y 69. O sea que esos tres equipos todavía están en la pelea a nivel de cómo se van a clasificar. En el caso de la Liga Nacional, Atlanta pues ya ganó la división en el este, pero está Filadelfia por ahí rondeando entre los Wildcards y de igual manera los Miami Marlins. En el caso de la central, pues también pues, los cerveceros de Milwaukee poncharon su boleto, pero oficialmente todavía no han ganado la división, pero ya mismo se encaminan. Ellos van a ser los campeones de la Liga Central. Entonces los Cubs están por ahí tratando de meterse en wild card. Cincinnati también está por ahí en veremos, no están matemáticamente eliminados. Y Arizona, en el caso del West, están por ahí también en la batalla por el wild card. Y los Dodgers pues ya poncharon su boleto y ganaron la división del oeste de la Liga Nacional. Así que vamos a ver qué pasa más adelante cuando ya finalmente tengamos los equipos. Haremos un playoff preview y hablaremos entonces un poco de la expectativa. A lo mejor tendremos por ahí a los compañeros de los que hacen, ¿verdad?, el Fantasy Corner Baseball Edition. A lo mejor me sacan a mí y estamos en Martínez, Omar, con los compañeros de Fantasy Baseball Edition. Así que vamos a ver qué pasa. Por eso. ¿Cómo fue? Yo voto por eso, sacar que pero no es personal. El año que viene, que tú tienes unas semanitas importantes por ahí, no. Pero ya ahí nos hemos pasado de la fecha del preview de MLB. Vamos a ver qué pasa, Yo sé que yo soy el más bacalao de todos, así que los compañeros tienen una invitación Quiero decir algo, perdónenme, hasta ahora una salida en Grandes Ligas, una salida puede afectarse porque un pájaro se electrocutó ahí con el poste, pero hasta ahora voy a ver en vivo tirar a John Means, hasta ahora. John Means, su última salida contra Cleveland estuvo impecable, tiró 7 entradas, dejó el juego ganando 2-1, la única carrera que le hicieron fue un home run. Así que John Means, ojo con eso. Vamos a ver qué pasa. Entonces, John Means, pitcher de los Baltimore Orioles, para las personas que a lo mejor están entonces, ¿quién exactamente es? Martínez va a estar viendo un juego de los Baltimore Orioles esta semana. La semana que viene ahora, ¿verdad? Va a estar viendo un partido entre Baltimore y los Boston Red Sox. Así que éxito a Martínez y a su pareja. Y Pirra va a estar ahí también. Compañero Pirra va a estar por ahí también. De hecho, así Pirra sacó el petty cash del Fantasy Baseball y pagó todo el viaje, así que gracias. Todo. Pirra se ha convertido todo lo que hace se lo atribuye al expense de la compañía, pero bueno. Saludos al compañero Pirra. Todo es work related según Pirra, pero bueno. Saludos a Pirra y a Fernan, ¿verdad? De igual manera que están por ahí matando la liga con lo que es Fantasy Corner Baseball Edition, que ya está en sus últimas segmentos de esta primera temporada, así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero mientras tanto, gracias por su apoyo, mi gente. Gracias por el cariño, gracias por su feedback, gracias por su sintonía. Mi nombre es Charlie, compañero Martínez, Omar. Nosotros somos Sports Are Us Podcast y nuestro contenido los puedes conseguir en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube con nuestro nombre Sports Are Us Podcast. También en las plataformas de audio Spotify, Apple Podcast y también en iHeartRadio. Así que gracias por su cariño, gracias por su sintonía y nada, mi gente. Hasta la próxima.